Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Él es fiel. Bendiciones, hermanos, en este día, y bueno, quisiera en esta tarde poder traer una palabra de parte de Dios para que podamos compartir juntos lo que Dios nos anhela decir en este día. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que la bendición de Dios no es casualidad. Todas las bendiciones de Dios son productos de una maniobra, de una función, de un trabajo que hemos hecho. Nada sucede por suceder. Una persona comienza a ver resultados en su vida cuando comienza a trabajar en cierta dirección. En otras palabras, tenemos que provocar bendiciones, tenemos que provocar que las cosas buenas vengan hacia nosotros, tenemos que ser, mi querido hermano, receptivos a lo bueno. Tenemos siempre que caminar con fe de que lo bueno nos va a alcanzar. La Biblia dice: estas bendiciones te alcanzarán si obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Quiere decir, si obedecemos a Dios, las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Y bueno, eso es importante porque todo ser humano quiere ser bendecido. Y es importante caminar en bendición. Nadie quiere caminar en problemas, nadie quiere caminar en desgracia. Todos queremos caminar en bendición, queremos que Dios nos ayude. No queremos estar nadando contra la corriente, queremos... mi querido hermano, llegar a nuestra victoria, llegar a nuestra bendición, y por eso es importante, ¿no? Buscar a Dios y entender a Dios en nuestra vida, tener paz en nuestro corazón y saber que Dios está obrando a favor nuestro. Y bueno, yo quiero hablarte en este día acerca de aquellas cosas que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos y nos hacen daño, y muchas veces hacemos y frena la bendición de Dios, y como que decimos: ¿y cuándo va a llegar? Y lo cierto es que estamos haciendo cosas que están obstruyendo el paso de la bendición, está deteniendo la bendición, y por esa razón no llega. Y tu bendición, no sé exactamente cuál es tu bendición, no sé exactamente qué es lo que estás esperando de Dios, pero si estás esperando algo, y estoy casi seguro que sí, entonces tenemos que aprender cómo acelerar el proceso y no retroceder el proceso. Quiere decir, no frenar ese proceso, sino que pueda fluir ese proceso. Y bueno, cuando estudiamos de pronto el cuerpo humano, nos damos cuenta que las arterias y bueno, las venas y todo el sistema de tuberías del sistema del ser humano, del cuerpo, necesita libertad para que esa sangre pueda fluir. Y bueno, sabemos que hay problemas cuando hay una obstrucción, y sabemos también que puede haber un infarto si la sangre no llega a ese músculo que necesita esa sangre con oxígeno para poder funcionar. Entonces todas las obstrucciones son malas, no son buenas, y por eso necesitamos entender que así como la sangre tiene que fluir a través de las arterias, nosotros como hijos de Dios necesitamos dejar que Dios trabaje en nuestra vida y que todo lo de Dios pueda fluir y que no haya obstrucción al paso para que podamos entrar en esa bendición que Dios nos tiene preparado. Y eso es importante porque, como dije hace un ratico, todo ser humano quiere lo bueno, quiere la bendición. Nadie quiere lo malo, todo el mundo quiere lo bueno. Nos levantamos por la mañana a la expectativa de lo bueno. Nos levantamos por la mañana creyendo que va a ser un día excelente. Todos somos así. Yo todavía no he conocido una persona que diga: yo estoy esperando lo malo. No, todo el mundo está esperando lo bueno. Todo el mundo quiere que Dios lo bendiga. Todo el mundo se quiere sanar si está enfermo. Todo el mundo busca la bendición, así como aquellos dos ciegos que andaban buscando aquel milagro para recibir la vista, y uno
hermano clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él salió al encuentro de Jesús porque se había enterado que él iba a pasar por allí, y él salió buscando su milagro. Y así estamos nosotros, buscando nuestro milagro, buscando nuestro día de victoria, buscando ese momento donde vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pero qué importante es, y quiero recalcar esto, qué importante es dejar que la bendición de Dios fluya y no frenarla. Qué importante es dejar que Dios obre en nuestra vida y no frenarla, porque frenarla sería retroceder. Necesitamos avanzar, necesitamos ir hacia adelante. El domingo hablábamos acerca de nuestra lucha. Nuestra lucha, según el libro de Efesios capítulo 6, es una lucha espiritual, no es una lucha sanguínea, no es una lucha de carne, es una lucha espiritual, donde estamos luchando contra poderes de las tinieblas que muchas veces usted no va a ver nada, pero usted sabe que están ahí porque usted ve la maniobra de ellos y la estrategia de ellos. Y por eso necesitamos tener visión espiritual, tenemos que tener discernimiento de Dios para saber cuando algo es y no es, para saber parar lo que no es de Dios y poder seguir hacia adelante con lo que es de Dios. Y esto es lo que nos va a traer hacia una victoria, nos va a llevar hacia la bendición que estamos esperando de parte del Señor. Y bueno, como dije, no podemos obstruir el paso de esa bendición. Tenemos que recibir el milagro como aquel ciego que lo mandaron a callar porque no querían que hiciera bulla, y el ciego siguió gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús lo sanó. Y ese es el principio. Nosotros tenemos que querer, tenemos que buscar esa bendición, tenemos que, mi querido hermano, provocar esa bendición. El ciego no se quedó parado allí ciego, él salió a buscar su bendición. Y Zaqueo no se quedó con la gente abajo, él subió arriba del árbol para ver a Jesús. Y fíjese si aquello fue impresionante, que Jesús se le quedó mirando. Había mucha gente abajo, pero Jesús se quedó mirando hacia arriba, porque aquel hombre había hecho algo significante, había hecho algo diferente. Él no se quedó entre la multitud, él subió hacia arriba del árbol, quiere decir, le llamó la atención a Jesús. Hay momentos en que tenemos que llamarle la atención a Jesús. ¿Y cómo es que le llamamos la atención a Jesús? Bueno, Zaqueo se subió arriba del árbol. Nosotros le podemos llamar la atención a Jesús cuando seguimos creyendo, cuando tenemos fe, cuando caminamos sin dudar, cuando, mi querido hermano, buscamos lo bueno y no lo malo, cuando tratamos de agradar a Dios. La Biblia dice que nadie se puede acercar a Dios si no le cree que Él es. Quiere decir, hay que tener fe de que Él es veraz, y hay que creer en Dios, hay que creer en Dios. Escúcheme bien, no en dioses, porque hay muchos dioses y hay mucha gente adorando muchas cosas raras por ahí. Pero Dios dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Quiere decir, Él no comparte su gloria con ningún santo, Él no comparte su gloria con ninguna estatua. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio y es el fin, según la Biblia, y ese es el Dios que se lleva toda la gloria. Quiere decir, no podemos esperar bendición si estamos adorando a otros dioses, y escúcheme, a otros dioses. No podemos esperar bendición si estamos practicando brujería, hechicería. Si vamos a andar con Dios, estamos con Dios. Y si vamos a andar con el diablo, pues andemos con el diablo. Pero tenemos que tomar una decisión en qué bando vamos a estar. Y bueno, verdaderamente motívese en este día a caminar con Dios, porque Dios es el dador de la vida. Él es el que da la victoria, Él es el que da el milagro, el que da la paz, el que lo hace todo a favor de ti. Dicho esto, entonces podemos decir que hay cosas que frenan la bendición de Dios. Y bueno, alguien pregunta, bueno, ¿cómo qué cosa frena la bendición de Dios? Bueno, nuestras actitudes frenan la bendición de Dios. Y uno dice, bueno, ¿por qué frena la actitud de uno la bendición de Dios? Porque Dios necesita actitudes correctas. Dios necesita gente que trabajen con Él, no en contra de Él. Por ejemplo, Moisés vio la tierra prometida de lejos porque se alteró, el pueblo lo alteró. Y el pueblo lo sacó de quicio, y él vio la tierra prometida de lejos, pero no pudo entrar. Y esto fue un tremendo problema para la vida de Moisés, un hombre increíblemente usado por Dios, pero sus actitudes no eran correctas. Entonces necesitamos tener actitudes correctas, actitudes de bendición, actitudes, mi querido hermano, donde verdaderamente le llamemos la atención a Dios.
Y es ahí donde todo lo que a ti te hace daño, todo lo que viene para frenar ese proceso, tienes que cortarlo. Todo lo que te está frenando de llegar a esa victoria, córtalo en el nombre de Jesús. No simpatices con nada que te detenga de llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Nunca frenes tu bendición, sino tu bendición tiene que llegar y tiene que llegar en victoria. Así que te motivo en este día. Las actitudes son importantes, claro que son importantes. Necesitamos tener actitudes correctas, necesitamos tener actitudes de fe, necesitamos, mi querido hermano, creer en Dios, una actitud de creer, una actitud de confiar. Necesitamos caminar de esa forma, con una actitud correcta. Y problemas tiene todo el mundo, luchas tiene todo el mundo, pero necesitamos mantener nuestra actitud correcta. Número 2, tenemos que entrar por la casa de Dios. Quiere decir, si usted se congrega y va a la iglesia, entre con acción de gracias, no entre con acción de desgracia. Quiere decir, entre con acción de gracia, entre dándole gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque tiene un lugar donde congregarse. Dele gracias a Dios porque va a escuchar la palabra. Tienes que creer en el mensaje, tienes que creer en el mensaje del evangelio. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios te transforma, te cambia, te renueva. Entonces tenemos que entrar por la puerta de la iglesia con acción de gracias. Y esto es importante y muchas veces lo he explicado. Si usted no puede entrar en una iglesia con acción de gracia, entonces mire a ver qué hace, busque otra iglesia, cambie de iglesia donde usted se sienta bien, donde usted pueda entrar con acción de gracia, donde usted pueda recibir de parte de Dios, porque si usted no recibe, ¿para qué va? Si usted no recibe, entonces ¿qué usted hace ahí? Entonces necesitamos entender todas estas cosas y tenerlas claras en nuestra mente, porque no podemos perder tiempo. Tenemos que recibir de Dios y tenemos que ser bendecidos por Dios. Y bueno, hay que practicar estas cosas, actitudes correctas, entrar con acción de gracias. Tenemos que tener estas cosas claras en nuestra vida para poder llegar a nuestra bendición. Y lo tercero que te quiero decir es nuestras palabras, nuestra boca. La boca es horrible. La boca hay veces que dice cosas que no tiene que decir, hay veces que nos lanzamos a hablar cosas que no son y cometemos errores. Hay veces que comenzamos a hablar mal de alguien, hay una reunión de 5 o 6 personas y comienzan a destrozar a una persona. Nunca haga eso. Usted, si va a decirle algo a alguien, dígaselo en la cara, sea honesto, nunca hable detrás de nadie, practique estos principios para que Dios pueda estar con usted y lo pueda bendecir. Así que en este día tenemos que entender estas cosas para poder entrar en bendición. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10 verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Quiere decir, hay veces que si te quedas callado es mejor que si sigues hablando. Es mejor. Hay veces que es mejor callar que hablar. Hay veces, mi querido hermano, es entender que no solamente te estás haciendo mal a ti, estás haciendo también frenar la bendición de Dios, la cual necesitamos todos los días, porque como te dije al principio, la necesitas cada mañana cuando te levantas de esa cama, la necesitas al salir por la puerta de tu casa, la necesitas al llegar al trabajo, la necesitas y punto. Sin Dios no somos nada. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Quiere decir, yo no puedo hacer nada sin Dios, por lo tanto, trato de agradar a Dios. Soy humano, soy imperfecto, igual que usted, pero tratamos de agradar a Dios y tratamos de avanzar con Él para que Él continúe el proceso de la bendición. Y bueno, esto es importante porque tenemos muchas palabras ociosas en nuestra vida muchas veces. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Quiere decir que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Conversaciones simples, exactas, al grano, para evitar cometer errores, evitar frenar la bendición de Dios. Acuérdese, cuando una arteria está tupida, comienzan a sufrir el cuerpo. El cuerpo comienza a sufrir cuando una arteria está tupida. Y bueno, comenzamos a ver los efectos rápidamente. Si usted conoce algo de medicina o conoce algo de esto, usted sabe que una arteria tupida, usted comienza a ver enseguida lo que es el resultado de ese problema. Comienza a ver una persona que se empieza a morir poco a poco o de repentemente. Y esto es algo serio. Así de igual manera vemos nuestra vida secarse cuando las arterias espirituales se tupen, cuando el fluir de Dios no está ahí. Comenzamos a secarnos, comenzamos a sentirnos mal,
dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. Hay muchos síntomas que comienzan a manifestarse cuando el fluir de Dios no está ahí. Así que el día de hoy es un buen día para reflexionar en todas estas cosas. Acuérdese, nuestras actitudes son importantes, nuestra manera de entrar a la iglesia es importante. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, entrar alegres para recibir. Y mi querido hermano, somos el cuerpo de Cristo según la Biblia. Por lo tanto, ese cuerpo tiene que tener un fluir espiritual para que podamos recibir lo que Dios nos tiene que dar. Y por lo tanto también tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, con esas palabras ociosas. Y quiero decirle que una palabra ociosa significa una palabra que trabaja en contra suya, no trabaja a favor. Necesitamos palabras que trabajen a nuestro favor. Y por eso la Biblia llama y dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Te está enseñando un principio. Cuando tú comienzas a hablar en fe, cuando comienzas a hablar palabras que trabajan a tu favor, Dios comienza a traer bendiciones a tu vida. Y eso es importante, porque no podemos caminar en este mundo solamente por caminar. No podemos vivir, como dicen mucha gente, por la suerte. Porque la suerte es loca. Bueno, yo le voy a decir algo, la suerte será loca, pero la bendición se provoca. Necesitamos provocar la bendición de Dios, atraerla a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, para que Dios nos continúe bendiciendo. Así que en este día es un buen tema para reflexionar. Necesitamos cambiar actitudes que están deteniendo ese fluir de Dios en nuestra vida, ya que el Espíritu Santo se contrista y necesitamos estar bien con Dios. Necesitamos estar bien con Él. Y mi querido hermano, estar bien con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Arregle sus cuentas con Dios, arregle su relación con Dios, arregle su caminar con Dios, y Dios va a arreglar su dinámica contigo. Él va a comenzar a trabajar y a hacer cosas nuevas contigo, cosas excelentes que Él ha preparado para ti, que sin lugar a duda vienen y por seguro que van a venir. Así que me despido en este día. Les habló el Pastor Cubas. Acuérdese que las arterias estén limpias y que el fluir del Espíritu esté ahí para que la gloria de Dios pueda ser vista. Dios le bendiga en este día y la paz del Señor.